Chimario. ¿Se oye? Pues yo creo que la literatura y la idea del paraíso están muy cerca. La literatura, sobre todo en sus orígenes, en su comienzo, es la idea del paraíso. Uno viaja a través de la literatura a una sociedad que es perfecta, que es mejor que la sociedad que tenemos, una sociedad además en la que podemos vivir al mismo tiempo muchas aventuras, salir de nosotros mismos, identificarnos con personajes que tienen existencias muy distintas a la nuestra, de tal manera que yo creo que la literatura existe porque quienes fundan la literatura, quienes escriben los primeros textos literarios, sienten que en la vida real hay unas limitaciones, entre otras limitaciones está la de sentirse confinados en una sola existencia, cuando la imaginación nos impulsaría a vivir 1000 vidas diferentes. Yo creo que de eso nace la literatura, ¿no? Es una manera de poder vivir otras vidas y existencias más ricas, más diversas, más interesantes que la existencia real. Y esa es la idea del paraíso, ese es el germen de esa sociedad perfecta, intemporal, maravillosa, que está presente en todas las religiones y que yo creo es la razón de ser de la literatura seguramente en sus comienzos, ¿no? Es interesante porque efectivamente la literatura es un paraíso y siempre lo ha descrito así Mario como ese mundo que queremos alcanzar, esas vidas que no vivimos. Pero hay algo particular con los paraísos literarios de América Latina, porque hemos tendido a mirar a América Latina fuera de la literatura como si fuera un continente paradisíaco. Coinciden los dos en las lecturas que he hecho de ustedes en que la culpa, para empezar, la tuvo Colón. Porque llegó a una tierra que creyó era otra y proyectó sobre esta tierra más que la realidad que encontraba, la imaginación que buscaba. Sin ninguna duda, yo creo que los primeros europeos, sobre todo las primeras oleadas de europeos que llegan, españoles, portugueses, quedan deslumbrados con un continente tan rico, tan diverso como el que encuentran, y además en el que todo les parece posible, ¿no? Creo que es muy fascinante esa búsqueda de lo imposible que caracteriza sobre todo a las primeras oleadas de descubridores, conquistadores europeos en América Latina. Un profesor norteamericano escribió un libro precioso sobre los libros del conquistador, y los conquistadores, aunque fueran analfabetos, muchos de ellos tenían en la cabeza los libros de caballerías, es decir, esos libros irreales, esos libros paradisíacos, muchos de ellos que tenían y esos libros, dice Irving Leonard, este profesor norteamericano, los llevó a materializar en la realidad americana pues todos los mitos que aparecían en las novelas de caballerías, El Dorado, las 7 ciudades de Cíbola, en fin, todos los grandes paraísos de las novelas de caballerías, y eso los llevó a recorrer América en busca de lo imposible, de tal manera que yo creo que es una tradición que ha quedado muy arraigada de todas maneras en Europa, proyectarse hacia América como a un mundo donde todo lo que no es posible en Europa podría ser posible, ¿no? Los europeos venían